Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar este estudio esta mañana. Le repito la invitación, trate de venir los domingos en la mañana, porque vamos a ir en esta carta versículo tras versículo tras versículo, ¿verdad? Para que ustedes tengan un entendimiento de qué quiere decir el apóstol Pablo en Gálatas. El apóstol Pablo presentó el Evangelio de la Gracia en Romanos, y lo estamos estudiando los días martes. Nuevamente le invito, vamos a contar el capítulo 8 el día martes en Romanos. Venga, por favor, y luego vamos a seguir un estudio acerca del Evangelio, ¿verdad? Así que todavía está a tiempo. Entonces Pablo presenta el Evangelio de la Gracia muy claramente, de principio a fin, ¿verdad? La salvación es por la fe sola, en Cristo solamente. Ya luego que usted ha nacido de nuevo, usted puede hacer las obras que a usted le plazcan, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Ya es una nueva creación de Dios. Y sí, ayudemos al prójimo, amemos al prójimo, ¿verdad? Seamos amigables, seamos sociables. Sí, hagamos buenas obras, ¿verdad? Porque eso fortalece nuestro testimonio y nuestros argumentos acerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero así solamente por fe, así muy fácil, predicador. Pablo, así muy fácil. Allá han venido unos hermanitos de Jerusalén, fíjate, que dicen que vos no sos apóstol porque vos no anduviste con los 12 apóstoles, ¿verdad? Y esos hermanitos dicen que hay que hacer otras cosas para la salvación. Viene Pablo y escribe Gálatas. En Gálatas Pablo defiende el Evangelio de la Gracia y enseña que la fe es suficiente para nacer de nuevo y llegar a ser un hijo de Dios. Por eso el versículo clave de Gálatas es el 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted ve en el versículo clave de este libro que 3 veces aparece la palabra justificación. Pero no es un invento de este servidor o de esta iglesia esa palabra. Ahí está en la Biblia y está en otras partes también. Entonces, Pablo ahí está hablando, dando un breve discurso, porque el apóstol Pedro, el apóstol, ¿verdad?, casi que el líder de los 12 apóstoles, estaba comiendo con unos hermanitos gentiles, o sea, no judíos, allá en Antioquía. Estaban comiendo, ¿verdad? Y de repente vienen unos hermanos también de Jerusalén, pero que eran judaizantes, que le agregaban algo más a la fe en Cristo, ¿verdad? Y Pedro, cuando lo vio, fíjate, solo se levantó y se fue por ahí. Y otros hermanitos también lo vieron, ¿verdad?, que estaban ahí comiendo con los hermanos de Cristo, y también se retrajeron. Y dice Pablo, capítulo 2 de Gálatas, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ellos decían con la boca una cosa y con su vida hacían otra. ¿Qué decían con su boca? No, si todos somos hermanos en Cristo,
judíos y gentiles somos una misma familia. Pero cuando vinieron los señores, se levantaron de la mesa. Y eso, hermano, era doctrinal. No dijeron nada. ¿Fíjate bien? ¿Cómo se puede rechazar la doctrina de la gracia? Se levantaron. Y viene el apóstol Pablo y regaña públicamente al gran apóstol Pedro por la hipocresía de él. Hermanos, sostener el evangelio de la gracia no es fácil. Aquí hay gente que dice, ya aburre con lo mismo y lo mismo. Vení a explicarlo vos aquí, pues. Vení el miércoles, decime que querés predicar el miércoles, yo te lo presto. Y nos enseñás la doctrina de la justicia. De lo que tanto yo repito, pues, vení, enséñanos acá. Te voy a dar 45 minutos para que te explique bien todo. Hermano, inclusive rechazar el evangelio de la gracia, el decir ya aburren con lo mismo, es que no has entendido. No lo has entendido. Allá llegó una hermanita donde está pastoreando el hermano Hernán. Y cuando ellos comenzaron a predicar la gracia, ¿saben qué dijo? Usted está predicando lo mismo que Will. Mejor me voy. Y se fue. Y se fue. Así es, hermano. Es el evangelio de la gracia de Dios por la fe sola en Cristo. Aquí lo plantea Pablo. Sabiendo que el hombre, que el ser humano no es justificado o no tiene vida eterna o no es salvado por las obras. Ya le dije, si usted quiere hacer obra, hágala después que ha sido justificado. Aquí hay personas que no han nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo, confiando en que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Aquí no decimos haga una oración, repita la oración después de mí. No. Usted tiene que ejercer la fe en la sangre derramada de Cristo en la cruz, que ya pagó sus pecados pasados, presentes y futuros. Nace de nuevo ahora, después del culto, haga buenas obras, si usted quiere. No para hacer salvo, sino porque ya nació de nuevo, ¿verdad? No es por obras, sino por la fe de Jesucristo. Dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será salvado, nadie tendrá vida eterna. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Entendieron? No es que tampoco ni sí me dice. ¿Entendieron? Mire, nuestra cultura es que si pregunto van a creer que yo no sé. No, si para eso es, ¿verdad? Para explicarle qué parte no entendió. ¿Verdad? Bosquejo de Gálatas 1. La salutación del apóstol Pablo a los creyentes de Galacia de 1 al 5. La perversión del evangelio de la gracia de Dios, capítulo 1 del 6 al 10. La presentación del trabajo misionero del apóstol Pablo, capítulo 1 del 11 al 24. Ahí tiene usted desglosado el capítulo 1. Que posiblemente lo veamos en 3 conferencias. Ahí están los temas, ¿verdad? Vamos a ver el saludo, salutación, perversión y presentación, ¿verdad?, del evangelio. Pablo saluda brevemente a los hermanitos, luego habla de aquellos que pervierten el evangelio o lo contaminan o le agregan algo a la fe.
Y luego él presenta su trabajo misionero, que él no recibe el evangelio de los apóstoles. A él, ya vamos a ver más adelante, que Cristo se le apareció. Y luego dice que fue a Arabia, y luego a Damasco, y 3 años después fue a Jerusalén a reportarse con los apóstoles. ¿Qué pasó en Arabia? Siga viniendo para que aprenda Biblia. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, ¿verdad? ¿Por qué tiene Pablo que decir que él es apóstol? Porque, como le digo, lo difamaban. Ese no es apóstol, ese no anduvo con Cristo Jesús, ¿verdad? Y si rechazaban a Pablo como apóstol, también iban a rechazar el evangelio de la gracia. Por eso él dice ahí que él es apóstol no por los otros apóstoles, ¿verdad? Ni por la iglesia de Antioquía, de donde él salió a predicar, sino que es un apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Y Pablo siempre, con intención de predicar, dice que lo resucitó de los muertos. O sea que Cristo murió por nuestros pecados y también resucitó de los muertos, no se quedó en la tumba. Entonces siempre Pablo, cuando usted lea, mire, y le recomiendo que lea esta carta en su casa, es cortita, 6 capítulos. Se lee en 14 minutos de corridito. Entonces Pablo no pierde oportunidad para hablar del evangelio. Y aquí pone la resurrección. Algunas preguntas. Un apóstol es un enviado a una misión. Sí, la palabra apóstol, ¿verdad? Ya tenemos al apóstol Germán por la Pacífica. Él fue enviado allá a predicar. Esa es la manera más común, ¿verdad? Si es un enviado a predicar. Bueno, de hecho, todo creyente es enviado a predicar. Ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Todos somos enviados. De cierta forma, todos somos apóstoles de Cristo Jesús, seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero ¿quién no hizo apóstol a Pablo? Los demás apóstoles. Ni la iglesia de Jerusalén, ni la iglesia de Antioquía. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Es que te siente la tristeza, el micrófono. Él te quiere consolar el micrófono, pero está resistiendo a la gracia. Entonces, no fue la iglesia de Jerusalén, ni la de Antioquía, que hizo apóstol a Pablo. ¿Quién hizo apóstol a Pablo? Jesucristo y Dios el Padre. Entonces, el evangelio de Pablo tiene autoridad. Por eso él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para, obvio. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Le dije que todos somos apóstoles, pero técnicamente o estrictamente apóstoles son los que escogió Jesucristo. Ya han aparecido un montón en redes sociales. Cualquier loco se pone apóstol, ahí está. Hasta mujeres. Apóstol Tania, no sé qué. No, así se llama. ¿Cuáles son los requisitos? Haber visto a Cristo resucitado, perdón, haber visto a Cristo y haber sido escogido por Él. Eso es, técnicamente, eso es un apóstol. Solo 12. Solo 12. De allí, todos estos nuevos son inventos humanos. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo?
Esto es importante, hermano, porque Pablo escribió 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, donde está definida la doctrina de las iglesias de hoy en día. Los falsos maestros utilizan mucho el Antiguo Testamento para prometerle a la gente dinero, salud, bienestar y muchas cosas que eran prometidas al pueblo de Israel. Una tierra que fluye leche y miel. Entonces, Pablo le escribe a diferentes iglesias. Entonces, esa es la doctrina que seguimos nosotros en esta iglesia local, ¿verdad? Sí, predicamos del Antiguo Testamento. De hecho, desde ese día me anda pinchando a la mente el estudio sobre el libro de Esther. Lo han leído. Es un libro muy bonito, ¿verdad? De una mujer muy valiente. Así que cualquier día aparezco con Esther por ahí, con el libro, ¿no? Ya salió la señora, ya salió. ¿Verdad? Fíjese que, mire hermano, en redes rápidamente se inventan doctrinas falsas y se hacen virales. Hay unos individuos en redes que son antipaulinos. Aquí estuvo un muchacho congregándose y una vez me dijo, mire, me dijo, ¿y usted por qué hable más de Cristo? Me dijo. Te hablo Pablo. Porque, hermano, Cristo les predicó a judíos bajo la ley. Judíos bajo esa ley de 613 mandamientos. Y Pablo le escribió a los gentiles, a los que no son judíos. Y dio mandamientos. Y dio directrices como uno se salva, ¿verdad? Entonces, repito, Pablo escribió 13 cartas y aquí tengo una breve biografía de Pablo. Algunos ya la conocen, aquí hay muchos hermanos nuevos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, vamos a hablar un poquito de él. Nació 2 años antes de Jesucristo. Sí. Vivió en la ciudad de Tarso. Saulo, uno del cual todos hablan bien. El nombre Saulo, Saulo significa uno del cual todos hablan bien. Era muy reconocido, era un maestro de la ley, era muy inteligente, educado a los pies de Gamaliel. Él era judío y hablaba hebreo, era ciudadano romano y hablaba latín, y hablaba griego porque era el idioma internacional en ese momento. De hecho, él escribió Gálatas en griego. Era un hombre muy inteligente, muy educado, por eso Dios lo llamó a servir, hermano. Hay una frase en las iglesias, y es verdad, que entre más se prepara académicamente una persona, más lo puede utilizar Dios. Porque tiene un conocimiento superior al normal de los mortales. Usted tiene sangre azul. Entonces, ese era Pablo, un hombre muy inteligente. Paulo, nombre griego que significa pequeño. Entonces viene Cristo y le cambia el nombre. Y se llamaba Saulo, ¿en honor a quién? A Saúl, mi hermano. Vos también tenés un hermano Saúl, ¿verdad? Ajá. Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces él decía a Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de Saúl. O sea, el tipo, desde el nombre ya irradiaba orgullo. Pues, ¿me entiendes? Viene Cristo y le dice, mi hermano, no me gusta. Paulo te voy a llamar ahora. Pequeño, bajito, para que no se te suba a la cabeza. Cuando creció, se convirtió en un fariseo.
Era un hombre orgulloso, religioso y perdido. Era muy religioso, hermano. Ayunaba, o quizás ayunaba 3, 4 veces a la semana, oraba mínimo 3, 5 veces al día. Pero no era salvo, tenía solamente religión. Como muchas personas que están ahorita reunidas por ahí, ¿me entiendes? Y están bien contentos porque están en una religión donde hay mucha gente. Eso no salva a nadie. Es Saulo, al igual que Nicodemo, ¿se recuerdan? Juan 3. No, usted no vino en la tarde. Bueno. Igual a Nicodemo, Cristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y muchas personas que están reunidas ahorita les es necesario nacer de nuevo. No es que tengan membresía en una iglesia, porque ahí van desde chiquito. Saulo, el papá de Saulo era fariseo y fue criado estrictamente bajo la ley. Por eso le pusieron a Gamaliel de maestro. Gamaliel era un tipo brillante, hermano. Un tipo que conocía las escrituras. Cuando le preguntaron, mira, ¿y qué hacemos con esa gente que anda predicando en Cristo? Déjenlo. Que si eso es de Dios, ustedes no lo van a parar. ¿Habrá sido salvo Gamaliel de mí? Es que mira, hermano, la salvación está en las escrituras. Lo que pasa es que culturalmente a los latinoamericanos no nos gusta leer. Nos gustan los cultitos y las cancioncitas cristianas, ¿verdad? Pero leer no. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Pero sigamos. Persiguió a la iglesia con mucha energía. Arrastraba a los creyentes hasta la prisión. Amaba mucho y sinceramente a Dios Padre. Estaba sinceramente equivocado. Repito lo mismo. Muchas personas son muy fieles a una iglesia evangélica donde no se predique el evangelio de la gracia y creen que están en el lugar correcto, sinceramente. Pero como no leen, están sinceramente engañadas esas personas. Hay personas que guardan el día sábado sinceramente, pensando que así se van a salvar. Hay muchas personas que sinceramente creen que deben de vivir una vida muy santa para alcanzar la salvación. No son salvos, porque no dependen de Cristo, no de su esfuerzo personal. Y por eso aquí combatimos, eso es religión, hermano. Pensar que alguien tiene que esforzarse para vida eterna, eso es de la carne. Eso es esfuerzo personal, esfuerzo humano. Si la salvación fuera por esfuerzo humano, Cristo no hubiese muerto en una cruz. Pero aquí hay hermanitos que no leen. Y si leen, no entienden. Y no preguntan. No quieren venir los martes. Y tampoco los martes no preguntan tampoco. Les ponen a discutir, ¿verdad? Se les paran los pelos cuando te den alguna verdad bíblica, ¿verdad? Que ellos creen de otra manera. Pablo habla del legalismo más adelante. Bueno. Pero solamente tenía religión. Fue salvo en el camino hacia Damasco. Él iba persiguiendo cristianos, iba a arrestar a unos cristianos a Damasco, ¿verdad? Damasco, capital de Siria. De Jerusalén hasta Damasco iba con otros soldados a arrestar cristianos para meterlos en la cárcel. Imagínate. Él estaba sinceramente equivocado.
Cristo se le aparece en una luz brillante. Pablo cae a tierra y oye una voz que decía, ¿dónde está eso? Hechos capítulo 9. Cristo resucitado se le aparece a pleno mediodía, hermano, que la luz brillante bota a Pablo al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A Cristo o a los hermanitos en Cristo? Entonces, cuando nos persiguen, cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando levantan falso testimonio de nosotros, es a Cristo quien persigue, hermano. Usted no conteste. Humildad. Dice la palabra que dijo el Señor, mía es la venganza. Y déjelo. Se están metiendo con un hijo de Dios. Y asegúrese que usted es un hijo de Dios. Y que de lo que lo acusan no es cierto tampoco. ¿Entienden? Eso es. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice más Cristo. Oh, perdón. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ajá. Yo soy Jesús. ¿Sabía Pablo quién era Jesús, hermano? Si él se alegró cuando lo crucificaron. ¿Me entiendes? Él era miembro del Sanedrín, de los líderes del judaísmo. Dura cosa, Pablo, es darle puntapiés a un aguijón, a una cosa con filo. Eso estás haciendo, Pablo. Te vas a dañar vos solo. Y eso le pasa a los que nos persiguen. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo. Ahí déjenlo que le rayen el carro. Yo el mío, como lo estoy pagando por abono, ¿me entiendes? Que mi vecino me lo mande a rayar, no es lo mismo. Me llama la atención la respuesta que le da el Señor, porque no le dice yo soy el Dios de Israel o el todo que menciona el nombre su madre. Yo soy el Salvador, Jesús, solamente. Pero Pablo, le dije, él era inteligente, no ocupaba mucha explicación, él sabía con quién estaba hablando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está en rojo, ¿verdad? Lo puse en rojo porque esa es la pregunta que sinceramente todo creyente debería hacerle al Señor cada día. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Con los recursos económicos que me has dado, con la profesión que me has dado, si no entendió, con los estudios que me has dado. ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Me entiendes? Pablo sentía en todo su ser, ¿verdad?, que alguien poderoso lo estaba confrontando. Él no miraba nada. Ya a esas alturas ya está ciego. ¿Qué pensaría usted que de un momento a otro instantáneamente quedara ciego, hermano? Señor, ¿y por qué yo y no mi vecina, esa señora chambrosa? ¿Verdad? Esa señora que trabaja en el Ministerio de Comunicaciones, que está pendiente de todo ahí en la cuadra. ¿No? Es que siempre nos preguntamos, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo? Mire, eso es ser protestante. Dios, mire, si yo quiero que aprenda algo esta mañana es que Dios es soberano, ¿entiendes? Y Él permite que nos pasen algunas veces cosas que no nos agradan, porque la intención de Dios es de que maduremos, que ya no seamos niños ni niñas en Cristo, que no seamos nini,
¿Te acuerdas de esa frase, verdad? Nini. Entonces, yo no sé usted hasta cuándo va a empezar en serio a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Estar siempre cultito tras cultito, domingo sí, domingo. Bueno, es más, ni fieles somos el domingo. Domingo sí, domingo no, domingo. ¿Qué es eso, hombre? Si el Señor todos los días nos da el aire para respirar y nos da salud para vivir, nosotros, yo lo merezco. ¿Y qué? ¿Qué mereces qué? No has entendido el carácter de Dios, no has entendido la gracia. Hermano, les he dicho varias veces, en la gracia, a leer las Escrituras, a leer lo que Dios exige, hermano, llego a la conclusión de que yo merezco el infierno. Y yo me pregunto, ¿y por qué yo, Señor? ¿Por qué me salvaste a mí, Señor? Si hay un montón de gente brillante, joven, ¿me entiende? Intelectual, que habla mejor que yo, pero yo estoy aquí parado. Y a veces hay hermanos que creen que Dios tiene que darles todo lo que necesitan. Vivienda, transporte, lujo, ¿qué? Dios nos ha dado lo más preciado, hermano, a Cristo, que nos ha dado vida eterna. Y claro, Dios quiere que prosperemos espiritual y económicamente. Pero el estorbo que tenemos, ¿quién es? Nosotros mismos. Porque tenemos una vida cristiana a nuestro estilo. No, vaya a las Escrituras. Vaya a las Escrituras. No haga lo que Dios prohíbe y haga lo que Dios manda. Pero no tenemos un concepto mental religioso y así vivimos. Bueno, pensamos aún que no es importante la santificación. Yo fui justificado. No has entendido la gracia. Creemos que no es importante leer las Escrituras. No has entendido la gracia. Aún pensamos que no es importante orar, a menos que esté enfermo, tenga un problema económico, tenga un problema familiar, un problema matrimonial, etc. No, con Dios tenemos que orar todos los días, hermano. Si venir aquí no cuesta, llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios allá afuera, ese es cristianismo, hermano. Y usted lo va a vivir según su estilo. Muy bien. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Cristo se va, Pablo está ciego. En su casa lo lee, Hechos 9. Y tienen que, de la mano tienen que llevarlo donde Ananías. Vale. Hace una estación en un lugar, ¿verdad? Después lo mandan donde. Lo mandan a Ananías a traerlo. Gracias, hermano. Gracias. Es la ventaja de ser creyente de cuna, ¿verdad? Y yo, como ya llegué todo moloteado al evangelio, Anantío, estoy aquí parado. Y el Señor habla a Ananías, me van a traerme a Paulito, a Saulito. Allá está. El Señor es el tipo, persigue, no, a traerlo. Yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por causa del evangelio. Y ciego, lo van a traer, y ahí pasa. ¿Cree usted que es raro que no le dio hambre? No le dio hambre. Pensando, libro de Isaías, Génesis, capítulo 3, ahí está la promesa de un redentor, y
Pablo sabía el Antiguo Testamento, hermano. Y va recordando todos los textos que hablan de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Todas las figuras en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, este que me ha dejado ciego es el Mesías prometido por Dios Padre. Hermano, a los 3 días le recobra la vista a Pablo. Dice Hechos 9 que inmediatamente comenzó a predicar el evangelio de la gracia. ¿Entendió, hermano? Si es que al entendido pocas palabras, pues. Y empezó a predicar. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en su vida, en su trabajo, en su vecindario, con sus familiares, en redes? Hablar de Cristo, ¿verdad? Y ahí tenemos que aparece el apóstol Pablo. Pablo evangelizó, enseñó y preparó líderes, plantó iglesias y escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Mire, aún los hijos del diablo han escrito sobre Pablo. Hay un libro que recuerdo ahorita que dice en la portada: Cristo, el Dios que Pablo inventó. No fue Pablo. Todo el Antiguo Testamento grita de Cristo Jesús, hermano. Es que, lo voy a decir una vez más, hermano. Para ser un creyente decente, se necesita estudiar las Escrituras en serio. Aquí tenemos un seminario bíblico el día martes, hermano. Ahí, usted ahí sentado, ahí usted no va a aprender. Va a ser bien mínimo lo que va a aprender. Va a ser bien mínimo. Y también los hermanos que vienen el día martes tienen que estudiar en su casa. 1 hora diaria, media hora diaria. Es que, hermano, nos hemos metido en algo serio. Esta iglesia local no es una religioncita más. No somos ni una secta judía que predicamos obras, ni somos una iglesia evangélica tradicional. No. Aquí enfatizamos el estudio de la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, usted se va a quedar niño siempre. Niño o niña. Pensando más en el entretenimiento que se ofrece hoy en día. Y por eso usted conoce personas que tienen muchos años en la iglesia y los mismos decían, con los mismos problemas, con las mismas angustias, con las mismas tinieblas. No es esa la voluntad de Dios. Se lo digo con amor y con rigor. Escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. ¿Por qué dijimos que las doctrinas de la iglesia están en el Nuevo Testamento? Pablo le escribió a la iglesia en Roma, en Corinto, Grecia, en Galacia, que era una región grandísima, donde ahora es Francia y Turquía, a los de Éfeso, a los de Filipos, a los de Colosas, a los de Tesalónica, cartas pastorales. ¿Cuántas cartas son? Son 3. ¿Hay 3 de ahí? Sí. ¿Contarlas bien? ¿Ah? ¡Aleluya! En rojo hay 10. ¿Cuáles faltan? Cállate, Denny, hombre. Déjalo que piensen. ya le dio la... Ya ves. Ya le diste la clave. Hay 2 cartas para Corinto, 2 para Tesalónica y 2 para Timoteo. Brillante, hermano. Brillante. Entonces, hermano, nadie más escribió más cartas que Pablo.
o más libros, como decirlo. Entonces, es así, mire, y son cartas cortitas. Las más grandes son Romanos y las de Corintios, a los Corintios. Las demás son cortitas. Entonces, aquí estamos mostrando Romanos el día martes. Estamos mostrando Gálatas. Sigamos entonces. Aproximadamente en el año 67 murió como mártir en el reinado de Nerón. Antes de morir, Pablo estuvo preso. Aún ahí predicaba, recibía visitas. Toda persona que llegaba a la cárcel, Pablo la evangelizaba, ¿verdad? Y murió martirizada. Fue salvo por 30 años antes que fuera a la casa del Padre. 30 años anduvo trabajando en la obra, fundó iglesias, evangelizó, preparó líderes, abrió iglesias, le dije, plantó iglesias y dejó ahí a los líderes. Hermano, ese es el trabajo que Cristo nos dejó. No le digo que usted va a fundar una iglesia, pero mínimamente conducir a alguien a Cristo. Conducir, usted debe ser alguien que conduce a otra persona a Cristo Jesús. Ahí tenemos una imagen de Pablo tirado al suelo, ¿verdad? Ahí, ese hombre, ahí está en Filipos. Ese hombre pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Ha habido un terremoto, etcétera. Usted conoce la historia. Y luego Pablo también testificó ante algunos gobernantes, ¿verdad? Y cuando Pablo se paraba a hablar, ¿de qué hablaba, hermano? De su testimonio, cómo Cristo se le apareció. ¿Y a quién lo mandó Cristo? ¿Verdad? A predicar. Y también algunas cartas, 4 cartas, Pablo las escribió desde la prisión. Una de ellas es Filipenses. Y Pablo está animando a los hermanitos allá afuera que se gocen en el Señor. Regocijaos, hermanos. Otra vez os digo, regocijaos. Aquellos libres y Pablo preso, animándolos. Pablo no estaba solo, hermano. Pablo estaba consciente que en él residía el Espíritu Santo. Él tenía una estrecha relación y comunión con Dios. ¿Y cuánta gente se siente sola, hombre? Por eso tienen ahí el televisor para oír a alguien hablar, para no sentirse sola en la casa. Ups. Si vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, si es que has nacido de nuevo, ¿cómo te vas a sentir solo? No, yo necesito una novia. Pasma. Con un novio yo voy a venir. Más problemas vas a tener con ese churungute. El Carlos soltero, ¿verdad? En las universidades, cuando algún cipote o una cipota consigue novio, ¿qué le dicen? Vas a llevar una materia más vos. ¿Y por qué? Porque quitan tiempo. Y los que están estudiando, a ustedes los mandan a estudiar, ¿verdad? A estudiar se va a la universidad, no a conseguir novio, no a conseguir un gorinovio. Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bien, en el versículo 2, Pablo le dice a los hermanitos en Galacia que su evangelio no es único, sino que, y todos los hermanos que están conmigo. La carta se cree que hay 3 teorías, pero la que yo creo es de que fue escrita desde Corinto, Grecia. Y obviamente, ahí había una iglesia.
Ahora, por eso, la Grecia de los grandes filósofos, gente inteligente, ¿verdad? Entonces Pablo dice, miren, yo estoy aquí con unos hermanos. O sea, mi evangelio no es exclusivo. Yo soy apóstol de Cristo y de Dios Padre y estoy aquí con los hermanitos. Y les escribo a las iglesias. Fíjense que Gálatas es la única carta que es dirigida a varias iglesias. Repito, porque Galacia era una región, como digamos, la zona oriental de El Salvador. ¿Entienden? Todas las demás cartas eran específicamente a una iglesia determinada. Gálatas no. Mire, mínimamente habían 4 iglesias que Pablo fundó en esa área. La de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, Listra y Derbe. Siga viniendo, voy a contarle de que en Listra lo apedrean. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Entonces, esas 4 iglesias que eran las ciudades más importantes de Galacia, porque se sospecha que habían otras más en esa región, pero Pablo solamente menciona esas porque eran las ciudades más importantes de Galacia. Muy bien. Estos hermanos eran anónimos, pero tenían en común con Pablo el ser redimidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Las iglesias de la región de Galacia eran Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Grábese algo importante. Esta Antioquía, me faltó la cena. Yo tenía sueño ya. Por cierto, hay un lugar, creo que hay un lugar en Colombia que así se llama actualmente. Y había otra Antioquía en Siria, que es donde Pablo sale en sus viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, esta Antioquía era la ciudad más importante en Galacia. Ahí llega primero Pablo. Y mire, y desde que llegó ahí, sale huyendo porque querían apedrearlo, ¿verdad? Y luego se va para Iconio, ¿verdad? Y Pablo llega a Iconio y predica en la sinagoga y también se molesta, porque iba a las sinagogas de los judíos. Y esa gente era legalista. Mira, hermano, el legalista, cuando uno les dice que la fe sola es suficiente para salvarse, se enoja. Pero ¿y si el hermano hace tal cosa? La fe sola es suficiente para salvarse. Parte no se entiende. Pero si el hermano es aficionado al equipo, no, mejor no lo menciono, va a llorar. Pero pueden decir cualquier cosa. Pero mire, el hermano anda un corte de cabello moderno con una figurita de Batman aquí. ¿Cuál Batman? ¿Cuál Batman? El amigo de Lisandro. Y descalifican al hermanito por alguna cosita, por alguna cosilla. ¿Me están entendiendo qué es legalismo? Espero que sí. Fíjense, no quiero mencionar pecados específicos porque se alteran los nervios. La fe sola en Cristo es suficiente para salvar. Y los creyentes, nosotros, fallamos. ¿Sí o no? Pecamos. Uno de una manera, otro de otra. El problema con el legalismo es que descalifica a la persona. Por eso Pablo escribió Gálatas, después de el tratado magistral llamado Romanos. Mire, hermano, y obviamente escasea la predicación de Romanos en las iglesias. Mire, es que hay que meterle, hermano. Solo Dios sabe las horas que yo he dedicado a estudiar este libro, desde años atrás. Y cuando vengo aquí el martes a pararme, el lunes y martes a estudiar. Y ahí está una diapositiva ya hecha, así me la dieron.
entenderla y explicarla a la luz de todo el contexto bíblico. Esa es otra pista. ¿Me entienden? Entonces, mis colegas, ¿me entienden? El domingo agarran un salmito, ¿verdad? O llegan a la iglesia a predicar contra el maquillaje, contra la ropa, contra el carnaval, los que fueron a ver la loba, ¿verdad? Y un amigo de nosotros, pastor, tuvo un problema serio con una familia, y uno de los miembros fue a ver la loba. Y el que no fue a ver la loba quería que disciplinaran al que fue. Y como el pastor no lo disciplinó, el otro se fue de la iglesia. Legalista el chico. ¿Me entendió lo que dije? Él consideraba que el pastor tenía que disciplinar al fulano porque fue a ver a la loba. Y ustedes no fueron porque no tenían pisto para ir. Y si viene Chayán, yo sé. Pero ya en el siglo XXI, hermano, somos hijos de Dios. Tenemos áreas de libertad cristiana. Ya les dije, cada quien va a ver cómo vive su vida cristiana. Y a Dios le va a entregar cuentas, a mí no. Yo estoy repitiendo el evangelio que Cristo le dio a Pablo de la justificación por la fe sola, y nada más. Pero el problema que tenemos aún en nuestras iglesias, esa iglesia es una buena denominación, yo la respeto, es la más decente que hay después de nosotros. Sí, es la más decente, la iglesia bautista. Pero eso porque yo sé que son bíblicos. Conozco a los pastores de San Miguel. Pero uno predica gracias, pero para que a la gente se le quite el legalismo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y miren, y esos hermanitos que son así celosos como ese tío, es que no ha leído que la Biblia dice, misericordia quiero, no sacrificio. Esos tipos no han leído lo que Cristo hizo con aquella mujer adúltera. El que se encuentre libre de pecados, que tire la primera piedra o señale al infractor. Entonces, todavía acá, hermano, ustedes no vienen todos los domingos. Ustedes no han leído las cartas de Pablo. No han leído los evangelios. Ustedes consideran, no, eso es pecado. Y ese hermanito que le gusta ese equipo que perdió ayer, quizás ni salvo es. Mire, vi un meme esta semana de una mujer bien molesta. Aquí nunca ha pasado eso, pero se lo voy a decir, porque ella estaba bien enojada. Dice, el pastor de mi iglesia es un inútil, porque pasó a cantar a una hermana que andaba zapatos tenis blanco. Esa muchacha quizás ni salva es. ¿Cómo llama eso, hermano? Legalismo. Descalificó a la hermanita porque andaba tenis. Bueno, mire, hermano, sé que algún día voy a predicar de los legalismos que ya no existen, pero antes, hermano, era pecado aún usar jeans y traer jeans a la iglesia, hermano. Ese hermano mundano anda con Levi's. Sí, así como lo oigo. Hoy porque medio se han modernizado algunos, pero el legalismo siempre está aquí. Es un problema bien serio. Así que vamos a quedarnos aquí, hermanos, y recuerde, estos lugares van a ser clave en nuestra predicación.
Solo voy a explicar este mapa. Los mapas están al final de su Biblia. Aquí tenemos a Antioquía de Siria. No era una iglesia judía, era en Siria. Y era una iglesia fuerte. ¿Quién era el pastor de esa iglesia, hermano? El apóstol Pablo. Pero los hermanitos habían crecido espiritualmente. Era una iglesia económicamente robusta, que podían pagarle el viaje en barco al apóstol Pablo. Y sale de Antioquía y llega a Chipre, una tremenda isla. ¿Con quién iba el apóstol Pablo? Iba con Bernabé y con Juan Marcos, el autor del segundo evangelio, Marcos. Y fueron a Chipre porque Bernabé era oriundo de ahí. Ahí había nacido. Hermano, este dibujito no está en balde así. Atravesaron toda la isla llenándolo del evangelio, de la gracia de Dios. Ese era Pablo. A tiempo completo, 24 horas del día. Bueno, él a veces trabajaba y hacía tiendas de campaña. Y ahí andaba por fe, hermano. Si el dinero que le había dado quizás era solamente para pagar los pasajes en barco. Y de ahí llega a Antioquía de Pisidia aquí. ¿Sí? Luego va a Iconio, Listra y Derbe. Aquí en Listra lo apedrean. Y al día siguiente él sale a predicar a Derbe. Y luego de regreso de Derbe a Listra, Iconio, Antioquía. Y aquí viene la ruta de ida. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Esa es la isla de Chipre, según Google, ¿verdad? Y para que se refresque la vista, nada más, no se va a ir para la playa en la tarde. No ha venido el hermano que le encanta la playa, ¿verdad? Yo por él puse ese volado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar y viene su rostro, por favor.